En Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, el escritor de esta carta nos dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como sabéis, estamos en un breve estudio de lo que hoy conocemos como las 5 solas de la Reforma. Esto fue el corazón de la Reforma. Esto fue, digamos, un poco el Evangelio resumido en 5 puntos. ¿Qué es el Evangelio? En una época de oscuridad, en una época donde se ha perdido el rumbo, en la iglesia católica, Dios hace una obra de traer la luz otra vez las verdades evangélicas, y los reformadores dijeron: el Evangelio significa esto, que solo la Escritura es la única fuente de inspiración divina, que solo Cristo, que solo por la gracia y solo por la fe hay salvación, que solo a Dios es la gloria, porque estas cosas no existían en la oscuridad de la Iglesia católica. Y hoy estamos estudiando el segundo pilar. Hemos visto el domingo pasado la sola fe. Pero hoy queríamos detenernos un poquito más sobre la fe, como creo que os habéis podido dar cuenta al leer este capítulo. Y hoy me propongo hablar de qué es la fe. ¿Qué es la fe? Hablamos de la fe. Hemos visto que la salvación es por medio de la gracia, por la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la fe? Si alguien nos preguntaría ¿qué es la fe?, ¿cuál sería nuestra respuesta? Es posible pensar en la fe como un mero asentimiento intelectual, pero de esto Santiago se ocupa en su carta y dice: eso no es así. Tú crees que Dios es uno, Santiago 2:19, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Y eso quiere decir que los demonios no tienen la fe. Que la fe no es un mero asentimiento intelectual, lo vemos en Juan. En capítulo 2 hay una historia que Juan nos narra ahí, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Si el texto se pararía aquí, podríamos decir: estos hombres se salvaron porque el texto dice que creyeron en él. Pero como el texto sigue hablando, dice que eso no es así. El versículo 25: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos hombres vieron a Cristo, los milagros, los señales que él hacían, y dicen que han creído en él, pero lo aceptaron como alguien. Pero no se trata de esta fe salvadora. Abrazar el cristianismo no significa necesariamente tener la fe. Venirte de un entorno pagano, entrar en la iglesia, no necesariamente significa la fe. Esto nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pedro habla de la fe y en 1 Pedro 1:7 dice que es algo tan precioso, es como el oro, más precioso que el oro incluso, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Pedro habla de la fe, algo que es de gran valor, algo que es tan valioso. ¿Y por qué es tan valioso la fe? ¿Por qué es de tan gran valor? Porque hemos visto la vez pasada que solo por la fe hay salvación, por medio de la gracia, solo por fe, por medio de la gracia, por la fe en Cristo Señor, porque sin fe no hay salvación. La fe, alguien decía, es como aquella que nos toma de la mano y nos lleva al lugar adecuado para recibir la medicina adecuada. La fe nos pone en los brazos de Cristo, el único que nos puede salvar. Por eso es tan importante la fe. La fe no es un mero asentimiento intelectual. El autor de Hebreos dice en primer versículos
versículo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para luego venir a dedicar 39 versículos en hablarnos qué es la fe. Si observáis, no he dicho que el primer versículo define la fe. No sería completo si alguien nos preguntase qué es la fe, citarle el primer versículo. Sería completo si alguien nos preguntase qué es la fe, citarle todo el capítulo 11 de Hebreos, porque aquí el autor se dedica a explicarnos qué es la fe. El versículo 1 hace una introducción para luego venir y desarrollar y explicándonos qué significa la fe. Por eso el título de mi sermón esta mañana es ¿qué es la fe? Y me propongo a explicar a lo que el escritor del Hebreos nos quiere traer esta mañana. Y por esto vamos a detenernos mirando en este texto de Hebreos 11, observar y explicar qué es la fe. De los que se nos habla en el capítulo 11 de Hebreos, se nos dice que ellos tenían fe. No se dice que ellos creyeron en Dios y por eso es evidente tuvieron fe, sino que se nos da las evidencias que ellos demuestran haber tenido en sus vidas, que demuestran que han tenido fe. Por esto vamos a observar hoy 10 aspectos de la fe, 10 cosas por las que nosotros podamos entender, meditar y observar qué es la fe. Por esto, en primer lugar, el primer punto es que la fe está fundada en la soberanía de Dios. El texto nos habla de Abraham. Observemos que Dios llama a Abraham en Génesis 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién es Abraham? ¿Qué conocemos de Abraham hasta este momento? Él era un pagano, vivía en un pueblo idólatra, pero Dios le llama a Abraham. ¿Por qué Dios llama a Abraham y no a otro? ¿Han visto Dios algo potente en Abraham? Cuando Dios llama a alguien, la respuesta es ¿por qué uno y no a otro se encuentra también en Dios? Porque así le plació a Dios. Pero vemos que Abraham responde con fe y sigue a Dios. Y me gustaría traer un ejemplo de cómo Dios le habla a otro hombre y esto no contesta como Abraham. En Primera de Reyes, capítulo 11, se nos habla de Jeroboam, el rey de Israel. Y de él se nos dice que Dios le habla a este rey y le pide y le dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Vemos un llamado mucho más amplio que Dios le hace a Abraham. Abraham era un idólatra, un pagano, y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu casa, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tan sencillo. Y Abraham obedece, porque Abraham responde con fe. Dios le da tantos argumentos a este rey, un rey que supuestamente pertenecía al pueblo de Dios, y sabemos que Jeroboam no hizo caso a Dios. Por eso llega a ser un hombre al que siempre se hace referencia en el Antiguo Testamento, fue el que hizo maldad en Israel. ¿Por qué Abraham sí y Jeroboam no? Aunque Dios le llama a los dos, pero incluso más a uno, esperaríamos más que responda con fe, que le haga caso a Dios. La respuesta está en Dios. La fe está en la soberanía de Dios. Hemos citado tantas veces la vez pasada que la fe es un don de Dios.
el versículo de Efesios. Así que, en primer lugar, la fe es una obra de gracia que Dios hace en los corazones de los hombres. No es algo que alguien decide en una noche, en una cursada evangelística. No es algo que alguien se plantea desde hoy voy a tener fe. No, es una obra de gracia del soberano Dios en el corazón del hombre. La fe no está en nuestras manos, la fe está en Dios. Por eso es tan valiosa, porque es algo que recibimos de Dios. No es una obra humana, no es como creer en la evolución o en el Big Bang, elegimos lo que queremos creer, no, es algo que Dios infunde en nuestros corazones. En segundo lugar, la fe tiene el poder para imponerse por la voluntad de Dios. Leemos en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito. Hemos escuchado muchas veces este argumento. Hay miles de creencias. ¿Cuál es la verdadera? ¿Por qué piensas que la tuya es la verdadera? O el otro, eres cristiano porque has nacido en un país cristiano, porque si hubieras nacido en Arabia, en un país musulmán, hoy hubieras estado hubieras abrazado al Islam. Y en una parte estos argumentos puedan que tenga razón. Pero eso cuando hablamos de un mero cristianismo, de ser cristiano porque estamos en Europa. Ahora, en el caso de la verdadera fe, eso no es así. El mundo no entiende que la fe verdadera no es como ser de un partido político de fútbol o del otro, sino que es algo que se impone, Dios impone de parte de Él y nos capta esta fe. Por eso Abraham leemos que fue capaz de traer a su hijo cuando Dios se lo pide. Ahora, si yo soy de un partido, tengo el billete para ir al fútbol, y en el momento aquel mi hija necesita ser llevada de urgencia al hospital, yo voy a dejar el partido porque mi hija es más importante que aquel partido, evidente. Pero cuando Dios le pide a Abraham, sacrifica a tu hijo por mí, Abraham está capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque la fe es imponente, se impone, nos acapara y nos da que no se puede explicar porque es de parte de Dios. Por esto los cristianos fueron capaces a pagar con su vida por la fe. Murieron junto con sus hijos y no renunciaron a la fe y ellos permanecieron fieles hasta la muerte. Fueron capaces de pagar con su propia vida y no renunciar a la fe. Si yo soy de un partido político, pero alguien me va a quitar todos mis bienes o me va a matar, pues no lo dudo en pensar de apoyar este partido. No lo mismo pasa con la fe, porque la fe se impone por la voluntad de Dios. Y esto es así porque podemos ver las promesas futuras, porque podemos ver a Dios más dulce y más maravilloso que cualquier otra cosa. La fe nos lleva al cielo a contemplar la grandeza de Dios, la hermosura que hay ahí. Los hombres pueden renunciar a su religión, pero nunca a la fe salvadora. Porque esta promesa lo podemos ver en Hebreos 11:36. Porque miraron más allá de lo que se ve, al galardón que Dios promete. No lo mismo pasa con aquellos que solo parece tener fe solo por un tiempo. Observemos la parábola del sembrador. Hay una semilla que cae en pedregales y dura hasta la prueba. Judas perteneció al grupo de los 12, pero cuando tuvo que elegir entre Cristo y el dinero, no dudó en elegir el dinero. Lo mismo pasa con Demas, que también cuando tuvo que elegir entre ir en el camino de la santidad, escogió abandonar y amar el mundo. En situaciones críticas se demuestra la fe.
escudriñemos a nosotros mismos y preguntémonos, ¿es nuestra fe tan imponente como a los citados arriba? ¿O demostramos a veces que nos importa más las cosas de este mundo que a Dios? Dios no nos pedirá que sacrifiquemos a nuestros hijos como le pidió a Abraham, pero sí nos pedirá nuestro tiempo, nos pedirá nuestras posesiones a veces, nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestro interés, nuestro placer. Podríamos hacer nosotros una lista de lo que hemos abandonado, de lo que hemos renunciado porque Dios no los ha pedido. La fe es cuando Dios te pide cosa y tú, aunque te cuesta, aunque te duele, lo vas a dejar por Él. Esa es la verdadera fe. En el tercer lugar, el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. La fe se sostiene en la palabra de Dios. Los que tienen fe abrazan la enseñanza bíblica y no la falsamente llamada ciencia, para usar las palabras del apóstol. La creación se enseña claramente en la Biblia y la fe abraza lo que la Escritura enseña, aunque contradice lo que los hombres enseñan. En la escuela se nos enseñó que venimos del mono, que hay evolución, y si alguien pretende tener fe, ser cristiano y creer en la evolución, se está contradiciendo. Esa no es verdadera fe, porque la verdadera fe se basa en la palabra de Dios. La creación empieza y termina con Dios. Él es la causa de todo, porque por sus palabras vinieron a la existencia. Y esto se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra de Dios es verdadera, lo que el hombre enseña, y si contradice la palabra de Dios, es mentira. Entendemos que por la fe ha sido construido el universo. Nosotros creemos en la creación porque así lo establece Dios. Y los que tienen fe van a creer lo que Dios ha dicho. Decimos aquí que no hay otra cosa que satisface al creyente que la palabra de Dios. Dios se descubre en la Biblia y el creyente necesita de la Biblia. Esto alimenta nuestras almas. La fe viene por el oír. Creemos en la fe cuando somos expuestos a la palabra de Dios, cuando este libro es tan necesario para nosotros como el agua, como el aire. Respiramos palabra de Dios. Los que tienen fe necesitan aprofundarse en este libro. ¿Qué significa la Biblia para mí? ¿Cómo trato yo este libro? ¿Es ella la luz que alumbra mi camino? ¿Es ella que me enseña qué creer y no creer? Estoy en tengo este principio en mi vida de sola escritura. Hermanos, Dios nos ha dado Biblia. Dios nos reveló su voluntad. Él nos dio una carta. No lo mismo puedo decir los demás religiones. Las demás religiones no pueden decir que tienen una carta de parte de Dios. Tienen escritos por supuestos profetas, pero no la palabra de Dios. Apreciemos lo que Dios nos ha dado, porque en Él se nos revela la verdad. En Él se nos dice la verdad y creo que todos queremos creer y tener la verdad. Escuchemos lo que la Biblia tiene que decir. El versículo 4, en el cuarto punto, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe, he dicho en el cuarto parágrafo, habita en los justos. Tenemos a Abel, un hombre que sabemos muy poco de él, y lo que sabemos es que la Biblia le llama justo. Aquí vemos que la Biblia le llama al justo. Abel, la fe vivía en el justo. Y lo relaciona en contraste con su hermano Caín, que no era justo. Caín piensa traerle una ofrenda a Dios y le trae de lo que le viene bien, de lo que le conviene. Ya que es agricultor, pues le trae lo que le viene a las manos, los frutos de la tierra. No supone gran cosa renunciar a un poco de trigo o algo de maíz y darle a Dios. Pero de Abel se nos dice en Génesis 4:4
que él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fueron los primogénitos, fueron lo más gordo, lo más valioso que Abel tenía. Abel entendió que la sangre derramada es la que nos acerca a Dios. Sus padres le habló de que cuando ellos se quedaron desnudos, Dios tuvo que sacrificar un animal para vestirlos a ellos. La Biblia no nos da muchos detalles, pero supongamos que es suficiente para que Abel entendiese que el sacrificio, el derramamiento de sangre es lo que nos acerca a Dios. Abel llega a traer el sacrificio correcto, primogénito y lo mejor. Caín también quería ser adorador, pero no conforme a la voluntad de Dios. Pero no solamente los sacrificios fue lo que distinguieron a estos dos. Vemos la actitud de Caín. En Génesis 4:6 se nos dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Eso es, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué has descaído tu semblante? Si bien hicieras, no serías enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La actitud de Caín es una actitud pecaminosa. ¿Por qué te has enojado? Dios le ruega que cambie, que se arrepienta. Pero Caín es usado en contraste con Abel para evidenciar quién era él. Abel era un hombre justo y Caín era lo opuesto. Génesis 4:4 nos dice, Dios miró con favor a Abel y su ofrenda. De nada sirve la ofrenda si no viene de un hombre justo. Caín parecía ser un adorador. Él trajo algo a Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios. Oh, cuántos adoradores hoy en día no hay que son como Caín, que tienen apariencia de cristianos, que parecen adorar, pero el corazón está enojado, está muy lejos de Dios. La fe no lo tienen todos aquellos que se congregan en algún lugar para adorar. Solamente Abel alcanzó testimonio que era justo. El asunto no es lo que define. Caín se definía como un adorador. El asunto es, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué se puede decir de ti? ¿Se puede decir de ti como Abel, que eres un hombre justo? No se te pregunta cómo son tus sacrificios y si los hay, sino si eres un hombre justo. Cabe decir aquí que la fe verdadera adora a Dios como Él ha establecido. Muchos hoy traen su sacrificio como Caín, de lo que mejor le venga. Muchos son que piensan que el show que monta en la iglesia es una adoración a Dios. Eso es lo que le viene a la mano, eso es lo que mejor pueden hacer. Hay quienes piensan que poner unas monedas que les sobra en el bolsillo es adorarle a Dios, es traer una ofrenda a Dios. Pero esa no es la adoración verdadera. No es lo mismo desprenderte de unos kilitos de patatas, como lo hizo Caín, que desprenderte de un animal que tú lo amas. Los pastores aman los animales. Los pastores tienen corazón para los animales. Y Abel fue capaz de desprenderse. No es lo mismo traer una bolsa de alimento para una acción caritativa que cumplir con tu deber. Dios espera de nosotros ser como Abel, que nos cuesta lo que tenemos que hacer, que nuestra adoración implique sacrificio, implique renunciar, no de lo que nosotros nos viene mejor, lo que no cuesta nada. A Caín no le costó mucho traerle a Dios esta ofrenda, pero a Abel sí. Otro aspecto que se desprenda de esta historia de Caín y Abel es la sangre. Y dice el escritor de los Hebreos que su sangre, aún muerta, habla. La fe, nos dice, a veces se relaciona con la muerte. Fueron que murieron porque eran justos.
En Apocalipsis 6:10 se nos habla de aquellos que murieron por la fe y dicen, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los de la fe muchas veces fueron reducidos a callar con la muerte. Los santos fueron perseguidos por sus propios hermanos. Fue la Madre Iglesia Católica que persiguió a los verdaderos creyentes que tenían la fe. La fe nunca se impone con fuerza. La fe no entiende de circunstancia en el último aspecto en cuanto a Abel. Pensemos un momento en Abel. Venía de una familia que arruinó el mundo. Su madre y su padre eran Adán y Eva. Tenía un hermano que era un homicida. Pero a pesar de todo esto, en solitario, él se dedica a creer en Dios, a obedecer a Dios, a tener fe. El mundo parece que no facilitaba nada a un hombre tener fe en esta circunstancia. Comparándolo con los hijos de Eli, un sacerdote en Israel, podríamos esperar más de los hijos de Eli que de Abel. Una vez más, se demuestra que la fe está fundada en la soberanía de Dios. Y esto nos tiene que traer alegría en el corazón, entender que también aquellos que nos parecen lo imposible de ser salvos, que Dios lo puede salvar. Y también que entendamos que muchas veces aquellos que parecían que, están casi en el camino, queda nada, se quedaron fuera. En el quinto lugar, el versículo 5, se nos habla aquí de un hombre, Enoc, que fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El autor de los Hebreos menciona en esta lista a un hombre llamado Enoc. De él se nos habla muy poco en el Antiguo Testamento. Pero aún así se repite 2 veces que este hombre caminó con Dios. Aquí se nos dice que agradó a Dios. Hay algo sorprendente en la historia de Enoc. Él no murió, sino que fue tomado al cielo. Y esto para transmitirnos a nosotros hoy en día un mensaje. Que todos aquellos que caminan con Dios, que todos aquellos que andan con Dios, que agradan a Dios, no van a morir, sino que serán traspasados al cielo, a la gloria, no verán muerte. Pero de él se nos dice algo, si miramos en el Antiguo Testamento, que tuvo familia. De hecho, él fue padre del hombre que más vivió en este mundo, de Metusalem. Y eso es obvio que contrató matrimonio. Con lo cual, vemos una cosa aquí. Que no tienes que ser un monje retirado en un monasterio para poder caminar con Dios. Que incluso puedes ser padre de familia para agradarle a Dios. Tampoco se nos dice en el Antiguo Testamento que él fue algún profeta. No tienes que ser profeta y de esta forma poder agradarle a Dios. Donde Dios te ha llamado, en el lugar que te ha llamado, puedes ser profesor, puedes ser pastor o puede ser un albañil o un barrendero. En cualquier lugar somos llamados a caminar con Dios y a agradar a Dios. Esa es la verdadera fe. En el lugar que estás, no soñar ser misionero, no pensar que los misioneros son los que agradan a Dios, sino que puedes agradar a Dios en cualquier lugar que estés. El versículo 6, en el 7, en el punto 6, de qué es la fe, de qué significa la fe, leemos que, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué nos enseña Noé?
él está citado aquí como un héroe de la fe. 120 años anunciando el castigo de Dios. Y nadie, aparte de los 8 que componían su familia, le hicieron caso. Imaginémonos por un momento a Noé, anunciando el diluvio en un mundo que todavía no ha habido lluvia. Anunciando que incluso van a caer lluvia, que va a subir el nivel del agua y todo quedaría bajo el agua. Noé sintió el maltrato de la incredulidad, las mofas, las burlas, pero él siguió adelante con lo que Dios le ha mandado. ¿Notas que tú estás en un mundo hostil? ¿Qué sientes cuando les hablas a los hombres que hay un infierno, que hay una resurrección de los muertos? ¿Se burlan de ti? ¿Pero por eso renuncias en hablarle? Noé no renunció en hablar, aunque la gente se burlaba de él. Ahora tenemos que tener cuidado, porque también la gente se puede burlar de nosotros, pero no porque les predicamos la verdad, sino por nuestra torpeza y nuestra ignorancia. Pero no estoy hablando de esto. Cuidado con hacer la diferencia entre ser torpes y, tristemente, hoy la cristianidad algunas veces tiene un mensaje que con razón el mundo se va a burlar de nosotros. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando en cuando predicamos, en cuanto advertimos a lo que Dios enseña. La gente, el mundo estará hostil. Noé no contaba con apoyo de nadie. Ahora, eso no es nuestro caso, pero muchas veces en la fe te quedas solo. Noé nos enseña que la fe actúa en obediencia a Dios, y a pesar de que parece absurdo, él sigue obedeciendo. Ahora bien, estoy diciendo que todos aquellos que tienen, digamos, un mensaje teológico correcto, ¿es porque tienen fe? Habrá muchos que te dirán que Cristo es el único camino a la salvación, que hay una resurrección de los muertos, que hay un infierno. ¿Necesariamente alguien que defiende esto es porque obligatoriamente tiene fe? No. Vamos a observar más un poquito a fondo el ejemplo de Noé. Noé predicó que va a venir un diluvio. Noé predicó que hay que hacer un arca para salvarse. Pero no solamente lo predicó, él lo creyó de todo su corazón. Él se dedicó a actuar como si eso es cierto, como si eso es verdad. Hoy muchos cristianos te hablan que hay un infierno, pero en realidad no hace nada para salvarse del infierno. Como que en su corazón afirman con la boca, pero en su corazón ellos mismos no lo creen. En el corazón duda que hay un infierno. Noé no fue así. Él dedicó 120 años a construir esta arca porque Noé creyó que esto va a ocurrir. La cristiandad en general, muchos no creen que va a ocurrir un juicio de Dios. De hecho, muchos cristianos que no tienen la fe verdadera dudan de que eso es verdad. Duda incluso de la existencia de Dios. Yo recuerdo en mi juventud cuando todavía no conocía a Dios, era cristiano, pero ¿será verdad todo lo que enseña la Biblia? ¿No será verdad que estamos perdiendo aquí el tiempo y en realidad no hay nada después de esto? Porque sí, con la boca afirmaba, Dios existe, yo no soy ateo, pero en mi corazón había muchas inquietudes y muchas dudas. Noé no fue así. Noé demostró que lo que predica es verdad. Y es lo que se esperan de aquellos que tienen fe. Que lo que enseña se ve en ellos que lo están creyendo. Que no te está diciendo meras palabrerías, sino que en el corazón de ellos lo creen. Y otro aspecto en cuanto a Noé. ¿Quién le financió el proyecto? ¿Por qué Dios no hizo un milagro y le hubiera dado el arca para que así de esta manera el pobre Noé con su avanzada edad no tenía que cansarse? De hecho, muchos cristianos esperan que Dios actúe de esta manera. Tenemos necesidad
y empieza a orarle a Dios. No vemos para que Dios cumpla esta necesidad. No vemos a Noé orándole a Dios, Dios, pero dame este agua, porque 120 años de trabajo para algo, ¿por qué tú no me das este arca? Los de la fe actúan y no esperan los milagros, aunque Dios a veces pueden intervenir con los milagros cuando Él quiere, si Él quiere, pero nosotros no tenemos que suplicarle y pedirle a Dios milagros. Noé no le pidió milagros. Y es interesante cómo este hombre trabajó tantos años no pidiéndole milagro a Dios. Y cristianos, por cualquier cosa pequeña, suplicándole a Dios que haga milagros. Eso es tentar a Dios. No importa lo mucho que tenemos que trabajar y esperar los resultados. También Noé nos enseña que trabajas y como que no hay resultados, pero sigues trabajando. Todavía no estamos en el tiempo de ver los frutos, de ver los resultados. No nos precipitemos a buscar resultados. Todavía no está el tiempo de la cosecha. En el 7º lugar, en el versículo 8, la fe obedece a Dios. Se nos dice aquí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué absurdo es afirmar tener fe, pero no obedecer a Dios. Dios le pidió a Abraham abandonar su familia, sus familiares, para ir a un lugar que él no conocía. Y esto no le fue nada cómodo. Quiero recordarte que en ocasiones Dios nos pedirá cosas que no van a ser cómodas. ¿Qué respuesta le damos a Dios? ¿Podemos demostrar que tenemos fe porque obedecemos a Dios cuando nos piden hacer cosas? ¿O nos podemos a negociar con Dios, a justificar nuestros intereses? Si a los cristianos se les preguntarían si están dispuestos a obedecer a Dios, todos responderán que sí, pero Dios te pide que cumplas con tu responsabilidad, con tu obligación. ¿Lo haces? El que está fiel en lo poco también está en lo grande. Te sometes al pastor, como esposa a tu esposo, como niños a tu padre. Dios todas estas cosas lo pide de los creyentes. Demuestras tener fe porque obedeces lo que Dios te pide. Alguien decía que seguir a Cristo, si seguir a Cristo no te cuesta nada, no le estás siguiendo. Somos llamados a no amar el mundo y las cosas que hay en él. Nos sentimos como que el mundo nos pertenece, como que aquí es nuestra vida o como que estamos pasajeros y viajeros por él. Abraham salió de su país. Abraham dejó atrás su familia para irse ahí donde Dios le ha pedido. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? ¿Estoy obediente? Eso demuestra tener fe o no tener fe. Abraham no dijo, Señor, tú me pides irme a este país, pero ¿qué tal si yo me quedo aquí? Mira, hay tantos incrédulos aquí, voy a predicar aquí el Evangelio. No hizo esto Abraham. Él se fue, aunque le costó mucho. Dios nos pedirá cosas y en primer lugar nos lo van a pedir a través de la predicación en la iglesia. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Obedecemos como Abraham o nos podemos a negociar? Hemos dicho la Biblia en nuestras manos, pero cuidado, podemos tomarla y defender nuestro interés y no la causa de Dios. Cuidado con interpretar la Escritura, cuidado con tomar textos fuera de contexto para argumentar de esta forma nuestra desobediencia a Dios. Alguien decía que tú puedes hacer que la Escritura diga lo que a ti te conviene. Cuidado con hacer esto. Claro que no existen hijos perfectos. Claro que a veces vamos a caer, incluso en desobediencia. Pensemos en Pedro, que negó a Cristo. Pensemos en David, que también no obedeció cuando el Señor, hemos visto en el estudio, le pidió no irse de Israel. Pero los hijos que desobedecen,
que no olviden una cosa, tienen un Padre perfecto, que nos van a disciplinar, que nos van a corregir, para que seguimos creyendo y seguimos obedeciendo. En el 8º lugar, el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La fe, he dicho en el 8º lugar, tiene que ser probada. Salomón nos dice en Proverbio 16, 7, 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Aquí tenemos el ejemplo de nuevo Abraham. Y la pregunta es, ¿tú tienes fe? Si tienes fe, espera ser probada. En la parábola del sembrador, en la prueba, solo una de estas 4 categorías demuestra ser la fe verdadera. La fe salvadora es aquella que resiste hasta el final. Por esto nos dice Cristo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí no se nos dice que puedes tener fe y no perseverar hasta el fin, sino que el que persevera hasta el fin, como que este es el que tiene la fe verdadera. El que traspasa las pruebas, el que a pesar de muchas pruebas que vienen, persevera en la fe. ¿Dónde están muchos cristianos que una vez confesaron fe en Cristo? La cristiandad no ha entendido una cosa, y eso es que el verdadero cristiano no es aquel que empezó bien. El verdadero cristiano es aquel que terminó bien. Por esto están las pruebas. Salomón dice que mejor es el fin del negocio que su principio. Y Pedro, en 1 Pedro 1, 6, 7, nos habla de que la fe tiene que ser probada. Aquí aparece la doctrina de la perseveración de los santos, en 1 de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El oro, que después de la prueba sigue siendo oro, es porque antes también era oro. Pero si algo después de la prueba ya no es oro, es que antes tampoco estaba oro. Con eso he dicho la doctrina de la perseveración de los santos. Si antes había fe y después de la prueba no hay fe, es porque antes tampoco había fe. Los sucesos de la vida sabemos que son pruebas y vemos que ante ellos muchos renunciarán a la fe. En el mundo tendréis aflicciones y nos preguntemos ¿por qué? Alguien decía que sobre un mar en calma todo el mundo es marinero. La fe verdadera se ve en las situaciones difíciles. Juan Bunyan en su libro nos narra al principio como que un hombre llamado Flexible decide acompañar al cristiano en el viaje, pero nada más empezar llega en el pantano del desaliento, motivo suficiente para abandonar el viaje. Y hay otra prueba de cómo la fe es probada, y es un poco diferente. En Juan 6, Cristo habla de doctrina. Entre otras cosas, les habla de que tienen que comer su cuerpo, beber su sangre. Pero ellos no entienden y responden en Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Para más adelante decir, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los que tienen fe falsa en algún momento rechazarán la doctrina de Cristo por no entenderla y dejará de seguirle. Y en estas situaciones se encuentran dos tipos de hombres. Unos son aquellos que dirán, ya no somos cristianos, ya abandonamos el cristianismo, como estos hombres dejaron de seguirle a Cristo.
Pero otras categorías son aquellos que, aunque no les gusta la enseñanza, lo van a torcer para que digan, como hemos dicho antes, lo que ellos quieren que diga. Por ejemplo, un testigo de Jehová no puede tener fe, o un mormón. Y la existencia de tantas denominaciones es para probar la fe. Si alguien está en una denominación que han torcido la Escritura, esa es una prueba de que ese hombre no tiene la fe. Porque la fe verdadera traspasa las pruebas. Y una de estas pruebas son la enseñanza de la Escritura. Los que tienen fe verdadera van a seguir la enseñanza de la Escritura. Dios probó a Abraham. No es que Dios no sabía, por eso quería saber qué van a hacer o no van a hacer a Abraham, porque Dios lo sabe todo. Pero Dios quería que Abraham lo supiese. Dios quería que nosotros lo supiésemos. En el caso de Job podemos ver claramente esta verdad. Dios va a probar a Job, pero se nos dice que él sabe que Job no lo van a negar. Las pruebas son para que los de alrededor puedan ver, ahí hay fe, y que él mismo puedan ver que tenían la verdadera fe. No digo que un creyente siempre va a tener éxito y en todas las pruebas. Habrá momentos cuando vamos a caer. Existirán momentos cuando perderemos alguna batalla. Pero eso no nos destrozará, sino que el que tiene la fe se arrepentirá. Eso Judas no lo hizo. Pedro sí. Y esto porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Podemos perder una batalla, pero nunca la guerra. Los que tienen fe verdadera nunca van a perder la guerra. En el 9º punto, versículo 24-26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Los tiempos no son nada buenos. Encuentras multitudes de creyentes, de cristianos solitarios, de gente que se llaman cristianos solitarios, y parece reinventar el cristianismo, que desconsidera la iglesia y piensan que ellos son los más santos, porque van solo con Dios. Ellos caminan directamente con Dios, porque tienen la Escritura y les es suficiente. Y eso tiene por fuera un manto de espiritualidad, pero en realidad demuestra algo grave. De Moisés no se nos dice que hizo esto. Él renunció a los beneficios que tenía en el palacio para sufrir con sus hermanos. Moisés no dijo, bueno, practicaré mi fe aquí en el palacio, aunque mis hermanos están ahí fuera. Yo no me voy a juntar con ellos porque tengo a Dios y es suficiente. El texto nos dice que pertenecer al pueblo de Dios significa renunciar al confort, al deleite de este mundo, para abrazar el maltrato y el vituperio. Aquí se nos da un detalle. ¿Cómo podemos abrazar el cristianismo cuando nos desfavorece? Si Dios no existe, todo estaría permitido. Se acabaría la lucha con el pecado, mortificar la carne, tener que orar, venir a la iglesia. Y el versículo 26 nos dice, esto se hace posible cuando la mirada está puesta en el galardón. ¿Por qué Moisés pudo renunciar al confort del palacio y salir con el pueblo? Porque la mirada, nos dice el texto, lo tenía puesta en el galardón. Ser verdadero cristiano es incorporarte a una batalla. Es entrenar como un deportista de élite. Y te someterás a una vida de sacrificios. Por todo esto, porque tendrás una recompensa mayor. Y no solo esto, te salvarás de la condenación eterna. Nos espera algo glorioso. Por eso tenemos que poner nuestra mirada ahí para poder salir como salió Moisés, del confort, del hábito en cual estamos. También más abajo se nos menciona a ramera Rahab.
Rahab oyó cómo Dios obró con poder en Israel al sacarle del Egipto. Y se nos dice que los cananeos empezaron a tenerle miedo, pero eso no era suficiente. Rahab hizo algo más. Renunció a su pueblo y se puso de parte de los israelitas. Y esto poniendo en peligro, en riesgo su vida. Unirte con el pueblo de Dios te arriesgas a tener problemas. Rahab estuvo dispuesta a arriesgar su vida. ¿Estoy yo dispuesto a perder mi vida porque me uno con el pueblo de Dios? ¿Cuán importante es la iglesia para ti? Defendemos los principios bíblicos, así como el de congregarte. Hoy somos cristianos privilegiados y nadie nos persigue, pero no siempre ha sido así. Pero aún así somos supuestos a una presión psicológica. Somos llamados intolerantes por defender el matrimonio entre una mujer y un hombre. O somos llamados cerrados por defender la pureza sexual. No nos importa. A esto fuimos llamados, a renunciar al confort, a renunciar a lo que nos trae placer en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el galardón y nuestra mirada tiene que ser puesta ahí. Y por último, en el versículo 30, el versículo 30, el punto 10, se nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. ¿Cómo que tenemos que darle la vuelta a una ciudad y de esta forma conquistarla? ¿Qué táctica militar es esta? La fe traspasa la lógica humana. La fe no trata de lo que a nosotros nos parece oportuno. Sonará ridículo que la mujer no puede ser pastora en nuestra sociedad, pero no nos importa. Nuestra prédica no va a ser Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, para que de esta manera podemos llenar las iglesias, sino que estás en un problema gordo con Dios, tienes que arrepentirte. No llenaremos las iglesias con música, con cosas atractivas para que de esta manera los jóvenes no abandonen la iglesia. Hoy en día hay muchos estudios de cómo llenar las iglesias. Eso no es nuestro trabajo. Dios no nos llamó a unir multitudes. Él nos llamó a obedecer y a veces traspasando la lógica humana. No se nos pide a nosotros organizar la batalla, sino que nosotros fuimos incorporados a ella y se nos pide obedecer órdenes. Imagínate un israelita cuando bajo Josué se les dice, tenemos que rodear la ciudad 1 día, 2 días, y alguien puede decir, pero esa táctica militar, ¿de dónde lo tienes? Josué, lo único que tenía que hacer es, no sé cómo funcionará, pero Dios me ha mandado esto. No sé cómo funcionará, que la iglesia no se va a llenar, pero Dios nos ha mandado a ser fieles y a obedecer su palabra, y eso es lo que queremos hacer. Por esto el versículo 30 nos habla que la fe traspasa la lógica, pero sí que es obediente a lo que Dios ha pedido. Si tenemos fe, habrá momentos cuando vamos a actuar de una manera que el mundo no lo puede entender. El aborto, la ideología de género, la evolución, nosotros estamos en contra de todo esto. Y ellos dirán, pero ¿cómo puedes tú en siglo XXI no estar de acuerdo con esto? Porque Dios ha dicho otra cosa. ¿Y cómo lo explicas? Bueno, a veces no es necesario explicarle las cosas. Josué no tenía que explicarle a los judíos cómo va a suceder con los muros que van a caer. Él solamente le tenía que decir, Dios ha dicho esto y no hay más. Y es lo que la fe hace. Si alguna vez, cuando se te pedirá algo difícil, no sabes explicar, no intentas tú explicar algo que todavía tú no lo entiendes. Reconócelo, no lo entiendo. En vez de forzar una respuesta que
hará más daño que bien. Por ejemplo, la Trinidad. No trates de explicar la Trinidad. No se puede. Dios es trino y Él es uno y son tres personas. ¿Cómo lo explicas? No sé, pero la Biblia me dice esto y no hay más. La fe, hemos dicho, es que a veces traspasa la lógica humana. Hermanos, en conclusión, hemos podido ver esos ejemplos. ¿Qué es la fe? Y la fe es creer a Dios y actuar en consecuencia. Estos son algunos ejemplos. Hay más. Y no solo que hay más. En toda la Escritura hay muchos más ejemplos. Cuando Sorín leía el texto, aquí no está Daniel, un hombre tan grande que demostró tanta fe, pero sí que es Rahab, una ramera. Y esto para que nos diga, delante de Dios no hay gente importante. Lo único que importa es que uno tuvo la fe, que llegó a ser capitán y segundo en el infierno como Daniel. Eso no es tan importante. Lo importante es que ellos tuvieron fe. Ellos tuvieron fe y lo que importa es tener la fe. Habrá momentos cuando nuestra fe va a ser débil. Pensemos en Elías. Después de haber degollado 400 sacerdotes, ahora está tratando de salvar su vida porque una mujer le está persiguiendo. Pero que también después de estos momentos Dios va a restablecer otra vez nuestras fuerzas. Pedro demostró una fe débil cuando negó al Salvador, pero no así terminó su vida, sino que luego más tarde estuvo dispuesto a recibir golpes, cárcel, incluso ser ejecutado por la fe, por su fe. En todas estas cosas podemos ver algo que ellos tuvieron en común. Y eso es, se expusieron a la muerte. ¿Tú y yo estaríamos dispuestos a exponernos a la muerte si es necesario? Para ser más actual, si prohibirían reunirnos para celebrar cultos bajo de pena, ¿lo haríamos? ¿Vendríamos a adorar a Dios? Para acabar y terminar, quiero decir que, en resumen, al final, si alguien nos pregunta, ¿qué es la fe? Si queremos dar una respuesta completa de qué es la fe, no responder con el versículo 1, sino con el capítulo 11 de Hebreos 11, y pensar en esos ejemplos. La fe sin obra está muerta. La fe, como dice Santiago, se pueden ver en las obras de uno. Y preguntémonos a nosotros mismos, ¿tengo yo la fe verdadera? ¿Estoy yo en la fe porque hay algo que se ve en mis obras? Vamos a tener una oración.